Gracias. La Organización Panamericana de la Salud y yo personalmente tengo el honor de reconocer públicamente las contribuciones sobresalientes realizadas por la República Oriental del Uruguay a los esfuerzos de control del tabaco, no solo en la región, sino en todo el mundo. Como todos sabemos, el Uruguay ha sido un líder en el área de control del tabaco por muchos años. Hay muchos ejemplos de su liderazgo en esta área, pero quisiera mencionar solamente algunos. En marzo de 2006, por ejemplo, Uruguay fue el primer país de la región en implementar una prohibición absoluta de fumar en lugares públicos y de trabajo cerrados y en el transporte público. En el 2008, Uruguay impuso una prohibición integral en la publicidad del tabaco, la promoción y el patrocinio, y en el 2009, Uruguay comenzó a requerir advertencias sanitarias en los productos de tabaco para cubrir el 80% de las principales superficies del empaquetado y también prohibió variaciones de las marcas en la presentación. La eficacia de las iniciativas regulatorias fuertes de Uruguay no pasaron desapercibidas por la industria tabacalera. En marzo de 2010, Philip Morris International presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial. En concreto, Philip Morris reclamó que al imponer las leyes de control del tabaco de 2009, el gobierno de Uruguay estaba violando los derechos de Philip Morris adquiridos bajo el Tratado de Inversión entre Suiza y Uruguay y bajo el derecho internacional. En una resolución de 2010 de los cuerpos directivos, los Estados miembros de la OPS se reunieron para apoyar a Uruguay. La disparidad de los recursos entre el gigante del tabaco y Uruguay llevó a muchos a comparar la disputa con la batalla entre David y Goliat. A pesar de las desventajas, Uruguay perseveró y con el apoyo de muchos, incluidas la OPS y la OMS, al igual que David, Uruguay prevaleció. El apoyo legal de la OPS a Uruguay, adicional a nuestra cooperación técnica tradicional, consistió en una presentación ante el tribunal de un escrito amicus. En julio de 2016, el Tribunal del Banco Mundial emitió una decisión sin precedentes en que afirmó los derechos soberanos no solo de Uruguay, sino de todos los estados, de adoptar medidas para proteger la salud pública mediante, en este caso, legislación que regule la comercialización y la distribución de los cigarrillos y otros productos de tabaco. El tribunal también reconoció que las medidas de Uruguay fueron un ejercicio razonable de su derecho soberano y responsabilidad de proteger la salud pública. Asimismo, el tribunal específicamente reconoció el convenio marco de la OMS para el control del tabaco
como uno de los convenios internacionales del cual Uruguay es parte y que garantiza los derechos humanos a la salud. No solamente la decisión del tribunal permite a Uruguay avanzar con sus leyes, programas y políticas de control del tabaquismo, sino que además envía una fuerte señal a otros países en todo el mundo. Es importante destacar que la decisión del tribunal establece una hoja de ruta clara de cómo los estados pueden regular con éxito otros productos de consumo que representan un riesgo para la salud pública, particularmente en el área de enfermedades no transmisibles. Como en el caso de Uruguay, la Secretaría de la OPS está preparada para apoyar a sus estados miembros a medida que avanzan con sus iniciativas de control del tabaco y de salud pública. Quisiera agradecer al gobierno de Uruguay y felicitarlo por su gran liderazgo y tenacidad. Su éxito representa un éxito para la región y para el mundo en la lucha contra el tabaquismo. Por estar a la vanguardia en el control del tabaco en la región de las Américas durante muchos años, por su dedicación inquebrantable en la lucha contra la industria tabacalera en general y contra Philip Morris International en particular, así como por su contribución significativa para acabar con la epidemia de tabaquismo en todo el mundo, la Organización Panamericana de la Salud quisiera entregar a la República Oriental del Uruguay esta condecoración en la que se lee lo siguiente. En reconocimiento a su liderazgo mundial, al defender sus políticas de control de tabaco en beneficio de la salud de las personas por encima de intereses comerciales. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar al doctor Jorge Basso, Ministerio de Salud de Uruguay, para recibir este reconocimiento. Muchas gracias. Can I make a comment? ¿Podría hacer un comentario? Conocí a Su Excelencia el presidente Vázquez en Nueva York la semana pasada. En los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Escuela John Hopkins Bloomberg de Salud Pública también celebró sus 100 años de historia en la salud pública. Y en esa ocasión especial, el presidente de Uruguay fue homenajeado por su liderazgo en el control del tabaco. Así que quería relatarles esto. Este es un
Gran aplauso entonces para el presidente. As a radiologist, Como radióloga y oncóloga, o como radiólogo y oncólogo, entiende claramente los daños causados por el tabaco, que causan tantos tipos de cáncer. Todavía recuerdo que juntos viajamos a Uruguay y vimos directamente el logro tremendo en el campo del control del tabaco. Ahora volvió en un segundo mandato como presidente de Uruguay para recibir este reconocimiento mundial. Así que, señor presidente, siga con este arduo trabajo y el mundo le agradece su liderazgo. Gracias. Señora directora de la Organización Panamericana de la Salud, querida amiga doctora Carissa Etienne, autoridades, representantes, amigas y amigos presentes en este encuentro. Sin duda que es un honor para mí saludarlos en oportunidad del 55º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Por cierto, nos sentimos muy honrados y además agradecidos por el reconocimiento que nos brindan ante la victoria obtenida en el arbitraje internacional con la empresa Philip Morris. Es cierto, claro que es cierto, que esa victoria constituyó un hecho histórico que marcó un precedente fundamental en lo que respecta a políticas de salud pública y soberanía. Pero también es cierto que queda mucho por hacer y que los desafíos que tenemos por delante nos impulsan a estar más activos que nunca. En ese contexto, la comunidad internacional de las Américas se reúne hoy para trabajar en el futuro de la salud de nuestros pueblos. Frente a este desafío, quiero hacer mención acerca de una epidemia que es responsable, como ustedes saben muy bien, de más del 60% de las muertes en el mundo. Y me refiero a las enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades no transmisibles. De todas las muertes producidas por ellas, el 80% se producen en países con ingresos bajos y medios. Es decir, que estas enfermedades no solo tienen consecuencias sanitarias, que mucho lamentamos, sino que tienen un importante correlato económico que contribuye al incremento de la pobreza en nuestros países. Pues bien, creo que es hora que interrumpamos este círculo vicioso. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo aplicando políticas de prevención y promoción de la salud. De esta forma, reduciremos la morbilidad y mortalidad de esas enfermedades. Es aquí donde la cooperación internacional juega un rol trascendental. Solo unidos podremos vencer. Por esa razón, y como lo acabamos de exponer en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, proponemos realizar una alianza mundial contra la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Alianza entre gobiernos de países que están interesados en luchar contra este flagelo, de la comunidad académica, de las organizaciones internacionales científicas, de la gente en general. Sabemos que no es fácil, pero estamos seguros que es posible. Amigas y amigos, como ustedes saben,
El tabaco es uno de los principales factores de riesgo de estas enfermedades. Los graves perjuicios que ocasiona la salud humana son reconocidos ampliamente. No existe un ámbito científico serio, político serio, social o cultural que tenga una opinión diferente a la que acabamos de mencionar. No obstante, hoy existen aproximadamente 1.300 millones de personas que lo consumen en todo el planeta. La adicción al tabaco provoca 6 millones de muertes por año en el mundo. Afecta la vida de las personas, la de sus familias y también la de su entorno. La Organización Mundial de la Salud estima que 600.000 personas no fumadoras fallecen por año como consecuencia de la exposición al humo de tabaco. Si no tomamos medidas efectivas, las proyecciones estimadas para el año 2030 indican que más de 8 millones de personas morirán en el mundo como consecuencia del consumo de tabaco. A estos efectos entonces se hace necesario impulsar decididamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud y aplicar fuertemente las medidas contenidas en dicho tratado en el menor tiempo posible, ya que está en juego la vida de millones de personas. También se hace necesario que todas las naciones se comprometan en una política integral de control de tabaco. En Uruguay lo pudimos hacer. Y hoy en día, además, podemos decir con orgullo que en nuestro país se redujo en más del 90% la contaminación del aire en los espacios cerrados, se registró un descenso significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio y por broncoespasmo, y que en lo que respecta al consumo de tabaco en nuestros jóvenes, logramos reducir la prevalencia del mismo de un 22.8% a un 8.2% entre 2006 y 2014. A pesar de estos increíbles resultados, debimos enfrentar una demanda internacional por parte de Philip Morris, pero una vez más logramos superar este nuevo desafío. El fallo del Tribunal Arbitral del CIADI constituye un contundente respaldo a las políticas que Uruguay implementa en favor de la vida y la salud de su gente. También este fallo es un desafío para que todos nosotros continuemos profundizando en la lucha antitabaco. Es por esa razón que deseo motivarlos a todos ustedes a que nos acompañen en esta misión, porque creemos que es una misión noble, que es comprometida con la ciudadanía del mundo y es solidaria. Misión que solo podremos lograr juntos. Muchas gracias. Excelentísimo presidente de Uruguay, Tabara Vázquez, muchas gracias por su liderazgo y su compromiso. Gracias ahora el doctor Joaquín Basso, Ministerio de Salud de Uruguay, va a presentar su discurso. Gracias. Bueno, buenas tardes, señora directora general de la OPS, de la OMS, estimados miembros de este Consejo Directivo, representantes todos. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer este importante reconocimiento que se le hace al Uruguay. En segundo término, expresar
que bueno, el desarrollo social y económico de la población mundial efectivamente se encuentra amenazado por el incremento sostenido de las enfermedades no transmisibles. Ya lo han dicho varios de mis predecesores, inclusive nuestro propio presidente, que como ustedes saben es médico oncólogo y está trabajando fuertemente en este tema. Inclusive en la reciente oratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, instó a los países, gobiernos, organizaciones científicas a realizar una alianza para una vida saludable e integrar un foro contra las epidemias de las enfermedades no transmisibles en el mundo. Este tipo de enfermedades comparten una característica que se puede atar sobre ellas aplicando políticas que tienen como uno de los factores de riesgo prevenir y actuar sobre el consumo de tabaco. La epidemia del tabaquismo tiene como principal referente, naturalmente, a la industria tabacalera, cuyos intereses son incompatibles e irreconciliables con la salud pública. El Uruguay se suma a los países que han consolidado la transición demográfica y epidemiológica y por lo tanto tiene una alta carga de enfermedades no transmisibles. Esto ha determinado que en los objetivos sanitarios nacionales que nos hemos fijado se establecieran metas tendientes a disminuir la prevalencia de las mismas a partir de diversas acciones y entre las que destacamos insistir en seguir bajando la prevalencia del tabaquismo en la población. Y los resultados de estas políticas, tal cual lo expresaba el señor presidente, muestran inequívocamente que el convenio marco es un instrumento eficaz y eficiente para reducir drásticamente esta epidemia. Antes de su aplicación, hace 12 años, teníamos en Uruguay una de las prevalencias más altas en el consumo de tabaco y los espacios cerrados eran de los más contaminados en el mundo. La conducta de fumar en espacios cerrados era socialmente aceptada, estaba normatizada. Y las normas y regulaciones para el consumo de tabaco eran prácticamente inexistentes. En julio del 2004, el Parlamento uruguayo ratificó el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco, primer tratado sobre la salud pública aprobado a nivel mundial. En febrero del 2005, Uruguay crea el Programa Nacional para el Control de Tabaco y desde entonces ha venido aplicando todas las medidas establecidas en el tratado. En el 2004, el Fondo Nacional de Recursos, que es un organismo que financia prestaciones de alto costo en Uruguay, crea un programa de cesación del hábito de consumo de tabaco y facilita el acceso gratuito a consultas y medicamentos cuando son necesarias para disminuir la adicción. Y en el mismo año se conforma en el ámbito del Ministerio de Salud Pública una comisión asesora para el control de tabaquismo. En el 2005 se crea el Programa Nacional de Control de Tabaco, en el 2006, tal cual decía la directora general, Uruguay es declarado país libre de humo de tabaco y en el 2008 el Poder Legislativo, el Parlamento, aprueba la Ley Marco del Control de Tabaco que hace referencia a la protección de los espacios cerrados de uso público, lugares de trabajo, centros de enseñanza y organizaciones sanitarias. Y establece una serie de prohibiciones con referencia a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y prevé los mecanismos de fiscalización y sanciones en caso de incumplimiento. En el 2008 se establece la normativa mediante la cual las advertencias sanitarias deben cubrir el 50% de ambas caras principales del empaquetado y ya ahí se prohíbe la utilización de los términos descriptores engañosos como light, ultra light y se definen las características de la presentación única, evitando que a través de colores u otros símbolos se genere la falsa idea de productos menos peligrosos para la salud. En el 2009 se extiende la imagen del pictograma de la advertencia sanitaria al 80% de la superficie del empaquetado en sus dos caras principales. Se han realizado ajustes periódicos de los precios del tabaco a través del incremento de impuestos. Las organizaciones asistenciales, tanto públicas como privadas, deben,
desarrollar en el primer nivel de atención actividades de cesación del tabaquismo. En el año 2014, el Secretariado para la Instrumentación del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud aprueba la creación en Uruguay del Centro de Cooperación Internacional de Control de Tabaco. Uruguay también ratifica el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de los productos del tabaco, siendo el segundo país en América Latina en firmarlo. Y a nivel del Poder Legislativo se aprueba la ley referida a la instrumentación de las medidas para la eliminación del comercio ilícito. Durante el 2015 se procede a conformar la Comisión Interinstitucional para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Y se han realizado diversas campañas informativas y educativas de difusión y comunicación. Las diferentes acciones fueron monitoreadas permanentemente mediante encuestas a la población, destacamos la encuesta HIT en el 2006 y en el 2014, referida al consumo de tabaco en jóvenes y adolescentes, y la encuesta GATS del 2009, que analiza el comportamiento en mayores de 15 años. Además, se han hecho encuestas en el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la encuesta continua de hogares y la Junta Nacional de Drogas. Como consecuencia de las decisiones adoptadas y de la aplicación de esta política integral del control de tabaco, se redujo en más del 90% la contaminación del aire en los espacios cerrados y hubo un descenso significativo de distintas patologías, tal cual lo expresaba el señor presidente. En el año 2003, la prevalencia del consumo en la población de 12 a 17 años, 2003, era de 30.2, descendiendo en el 2014 al 9.2. E igual impacto se observó en la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, que pasó del 22,8 en el 2007 al 8,2 en el 2015. Estamos hablando de población de entre 13 a 15 años. Todas las acciones fueron instrumentadas y coordinadas en conjunto con la sociedad civil, que ha desempeñado un rol fundamental. Bueno, y es en este marco, tal cual se expresaba, vino la demanda por parte de la transnacional Philip Morris, que se llevó a cabo en el Centro para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI. Este litigio, que se inició en el 2010, culminó este año a favor de Uruguay. Fue un largo proceso. La línea argumental ha sido que las decisiones asumidas por el Estado uruguayo fueron proporcionales al interés general de defensa de un bien mayor, como es el de salud pública. Dichas medidas adoptadas fueron en un todo de acuerdo a la Constitución, a su marco legal vigente, aplicando las distintas cláusulas del convenio marco, entendido esto como evidencia científica sobre la materia. El litigio finalmente determinó mucho tiempo y recursos y tiempo durante las cuales siguió muriendo gente en nuestro país a causa del tabaquismo. Siguieron muriendo hombres y ahora también cada vez más mujeres a causa de una enfermedad prevenible, enriqueciendo una industria que obtiene sus ganancias a costa de la salud de sus clientes. El juicio buscó intimidar a un país pequeño como Uruguay, con todo el peso de su poder económico acumulado durante décadas, para evitar seguramente que otros países siguieran el mismo camino. Llevó a nuestro país a un juicio que hará historia en materia de controversias entre la defensa de la salud pública y el capital al servicio de intereses mercantiles que afectan directamente a la población, en particular a los sectores más vulnerables. Durante el transcurso del juicio todos hemos aprendido a defender con razones nuestra soberanía. Hemos una vez más jerarquizado la importancia de la cooperación internacional, de la colaboración entre países de todas las latitudes, de las organizaciones no gubernamentales y de la colaboración de varias organizaciones en defensa de las causas nobles. Y volvemos a reconocer explícitamente el apoyo sin vacilaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud hacia nuestro país. Uruguay ahora ha decidido implementar el empaquetado genérico o empaquetado plano y se encuentra abocado a darle el mayor respaldo técnico y jurídico a dicha decisión, aprovechando la experiencia de otros países con los cuales compartimos la importancia de poner en práctica esta medida en forma inmediata.
Uruguay entonces es un país comprometido en seguir avanzando en la implementación de medidas sanitarias vinculadas al control de tabaquismo en beneficio de la población en general y de las nuevas generaciones de no fumadores, en estrecho intercambio y cooperación con la comunidad internacional que promueve el cumplimiento del convenio marco. Disminuir la carga de enfermedades prevenibles demandará voluntad política, tiempo e inteligencia para aplicar medidas eficaces y eficientes, y la lucha contra el tabaco y sus consecuencias sanitarias y económicas resultarán fundamentales, por lo cual invitamos a seguir sumando más y más países a este enorme desafío. Finalmente, en este contexto transmitimos al Consejo Directivo la voluntad de seguir trabajando en la profundización e implementación de medidas contra el tabaquismo y las enfermedades crónicas no transmisibles, medidas eficientes, eficaces, a favor de la salud pública. Muchas gracias.